Son las 6 de la mañana. Llega la hora de la verdad. Para pensar y analizar las noticias de Colombia y el mundo. La hora de la verdad. En la red de Radio Red RCN. Con Fernando Londoño Hoyos. Muy buenos días. Son las 6 de la mañana de este jueves 31 de julio de 2014. Esta es la hora de la verdad y estos son temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. Aquí tiene el presidente Santos que comerse su propio cocinado. El tema de las conversaciones en medio de la guerra. Eso fue una cosa que él y su hermanito Enrique se inventaron para justificar las atrocidades que seguirían cometiendo las FARC mientras se adelantaban conversaciones de paz. Entonces ahora dice que no puede ser que las FARC sigan ofendiendo a la población civil. La pregunta es obvia y elemental, y esa por qué no fue condición sine qua non para iniciar las conversaciones. No se inician conversaciones con grupos que están ejecutando actos terroristas, con grupos que asesinan civiles, con grupos que reclutan niños, con grupos que siembran minas antipersona o que vuelan oleoductos o que vuelan torres de energía. No se hace. De manera que si ustedes quieren conversaciones de paz, es sobre la base insustituible de que cesan las acciones terroristas. Ah, no, pero es que la guerra, a ver, la guerra es un enfrentamiento entre ejércitos. La guerra no es el ataque a la población civil que es víctima de un atentado terrorista. Son cosas completamente distintas. Entonces ahora el presidente Santos no sabe qué camino tomar. Ve que el pueblo colombiano está hastiado, indignado, repugnado con lo que está haciendo las FARC en todo el territorio nacional. Más adelante hablaremos de los últimos acontecimientos violentos que han ocurrido en el país en las últimas horas. Y entonces, ¿de qué valen las advertencias de Santos si siguen haciendo lo mismo o cosas peores? Y no pasa nada, porque él advierte y advierte y advierte y de advertir no pasa. El juicio que le tienen reservado a Santos en La Habana, a propósito del tema de las víctimas, que es un tema harto mal manejado, un tema que suscita toda clase de sospechas y también de indignaciones, a pesar pues de todo lo que se ha dicho sobre el particular, se va a hacer una reunión en La Habana sobre víctimas. Y las FARC se van a declarar víctimas por el asesinato de Cano, su jefe. Santos dijo que él ordenó matar a Cano. Cano estaba indefenso, solo, enfermo, con un poco de magnanimidad, hubiera sido conducido ante los jueces. Santos dio la orden de matarlo. Esa es una causa complicada para Santos, bien complicada. Temas económicos. Parece que hoy habrá aumento de la tasa de interés a 4.25%. Es que el Banco de la República va a controlar de todas maneras la tasa de inflación. Subiendo la tasa de interés, se controla la inflación. Subiendo la tasa de interés, se disminuye la actividad económica, de manera que la productividad del país se vuelve más difícil, la competitividad imposible, y esto es lo que estamos viviendo en este instante. Parece que la tasa de interés la aumenta hoy el Banco de la República en su reunión
en la reunión correspondiente al último día del mes a 4.25%. La balanza comercial de Colombia, la balanza comercial es la comparación entre lo que Colombia vende y lo que Colombia compra, así de sencillo. La balanza de cambios ya es un concepto más complicado, más desarrollado, pero la balanza comercial es simplemente la comparación entre lo comprado y lo vendido. En los 5 primeros meses del año tenemos un déficit de 1.134 millones de dólares. Déficit. Es decir, ni siquiera con las exportaciones petroleras, ni siquiera con las exportaciones de carbón, no somos capaces de tapar el hueco. No estamos exportando nada. Y crece y crece y crece el volumen de las importaciones. En mayo creció 4.7. Crecieron las importaciones. Obviamente, las importaciones legítimas, de las que habla el Banco de la República. Porque del contrabando, mejor ni mencionar el tema. El resultado es una economía empobrecida, es un aparato productivo cada vez más arrinconado, cada vez más adolorido, cada vez menos competitivo. La discusión sobre la ley de honores a la madre Laura. Nosotros terciamos en esa discusión. Si Colombia produjo un gran ser humano, un ser humano de una categoría excepcional, esa fue la madre Laura. Independientemente de que sea además santa de la Iglesia Católica, que para nosotros los católicos tiene un significado inmenso, como ser humano al servicio de los demás, como persona que merezca ser puesta como ejemplo de los demás, la madre Laura figura entre los primeros seres humanos que produjo este país en el siglo XX. Entonces, respaldamos la posición del Procurador General de la Nación para defender la ley de honores a la madre Laura, que no es solamente por ser santa, es por ser una de las figuras más atractivas, más significativas de la vida nacional, por la que merece esa y muchas leyes de honores más. El magistrado Ricaurte, al fin pudo ser firmada la providencia. El Consejo de Estado logró recoger las firmas que daban cuenta de que el magistrado Ricaurte se tenía que ir del Consejo Superior de la Judicatura. Y se va del Consejo Superior de la Judicatura el magistrado Ricaurte. La triste historia de las iniquidades, los crímenes de lesa humanidad que están cometiendo las FARC. Eso es lo que están diciendo muchos. El doctor Serpa también coincide con Monseñor Castro. Se parecen mucho el uno y el otro. Los inconvenientes. Asesinan niños, vuelan los oleoductos, dejan toda una población sin luz. Esos son los pequeños inconvenientes que hay que soportar. Pero todo sea por las conversaciones de paz que van con tan buen norte. Neutralizado el paro judicial. Ya no habrá paro judicial porque el gobierno se puso con 170.000 millones de pesos. 70 pozos petroleros sin energía por voladura de torre en Campo Rubiales. 70 pozos petroleros fuera de producción porque no tienen energía. Es otro de los inconvenientes a los que se refieren Serpa y Monseñor Castro. En firme actuación de la Procuraduría contra Piedad Córdoba. Al menos pues algo que justifique o que nos dé la idea de que puede haber un Estado de Derecho en Colombia. Quedó ya completamente cerrado cualquier camino de Piedad Córdoba para insistir en su
reivindicación como senadora. A propósito, la Corte Constitucional insiste en que el procurador sí tiene competencia para juzgar y para condenar a funcionarios elegidos por votación popular. Murió Julio Grondona, el dirigente argentino de fútbol, vicepresidente de la FIFA y personaje central del fútbol argentino desde hace 50 años. Estados Unidos niega visas a funcionarios venezolanos por excesos en la represión contra los manifestantes que salieron a las calles de Caracas a llevar su voz, a elevar su voz de protesta contra el gobierno de Nicolás Maduro. Los Estados Unidos al fin parece que le están abriendo los ojos a lo que Venezuela significa como elemento disolvente dentro del sistema democrático interamericano. 16.000 millones de dólares se destinarán en los Estados Unidos para veteranos de la guerra. La queja era que los habían dejado abandonados y a la Asociación de Veteranos le han dado 16.000 millones de dólares. Esa aprobación ya la hizo la Cámara, pasa al Senado esta próxima semana. Tregua en Trípoli para permitir que se sofoque un colosal incendio que estalló en el aeropuerto, que es el campo de batalla en Trípoli, la capital de Libia. Han encontrado, como resultado de los esfuerzos de los bomberos, 75 cadáveres. Ordenan desvío de rutas aéreas sobre Irak. No quieren otro avión como el de Ucrania. Esa es una medida apenas elemental que están tomando las líneas aéreas. No permitir las rutas aéreas sobre Irak cuando existe la amenaza de los grupos sunitas que están ejerciendo toda clase de violencias para manifestarse y para conseguir el poder en Irak. Y en Hoy en la Historia, hoy 31 de julio para los ignacianos, para los alumnos de los jesuitas, por lo menos los de otra época. No sabemos si esa es una fecha que se conserve todavía en la historia del padre de Rú. Hoy 31 de julio es el día de San Ignacio de Loyola, que murió un 31 de julio de 1556. Hablaremos del tema en Hoy en la Historia. De todo esto y de mucho más nos ocuparemos en las próximas horas desde aquí, desde la Hora de la Verdad. Muy buenos días a todos. Es curioso cómo cambian las cosas, ¿verdad? Y lo que antes parecía un hecho, ahora se ve muy lejano. Me refiero a las negociaciones de paz en La Habana, porque hasta hace 2 días, sin ir más lejos, el presidente Juan Manuel Santos juraba que nunca antes en la historia habían estado tan cerca de la paz. Y desde hace 2 días también, y tras los múltiples y sistemáticos ataques de la narcoguerrilla de las FARC a la población colombiana, el presidente cambió su discurso y en declaraciones poco usuales le exigió a las FARC que dejaran de aterrorizar a la población. Estas fueron sus palabras textuales. La guerra no es contra la población civil, les dijo a las FARC y al ELN. Es inaceptable, añadió, lo consecuente son gestos de paz y no acciones contra la población civil. Con todo el respeto que me merece la figura del presidente de Colombia, quiero decirles que estas declaraciones me parece que llegan tarde y deberían venir acompañadas de acciones inmediatas por parte del Gobierno para proteger a una población que sí, es muy vulnerable, como él mismo dice, que viene sufriendo los embates constantes de los narcoterroristas de las FARC. Si es tan obvio para el presidente Juan Manuel Santos que las FARC negocian la paz en La Habana mientras siguen cometiendo atentados contra la población, ¿por qué no fue esa una condición indispensable para poder sentarse a la mesa
como muchos exigieron, y no él no quería. ¿Cuántos muertos, cuántas carreteras destruidas y población afectada para que tuviera que darse cuenta? ¿Qué hay detrás de este cambio de discurso? ¿Qué piensan ustedes? ¿Es una sincera preocupación por la población? ¿Una forma de presionar a las FARC para que firmen cuanto antes? ¿O ya se está dando cuenta de que este grupo narcoterrorista lo que está haciendo es tomarle el pelo, literalmente hablando? Pero se demoró un ratico para darse cuenta, ¿no, Montserrat? Sí, tardó. Sí, tardó un ratico. de acuerdo. Pero yo tengo una pregunta para hacerle, Montserrat. ¿Cómo es posible que para iniciar las conversaciones de paz, Santos no hubiera exigido el cese total de acciones terroristas contra la población civil? Yo me siento a conversar con ustedes, pero esto es sin bombas contra la gente inocente, esto es sin asesinatos, esto es sin reclutamiento de niños, esto es sin minas antipersona, esto es sin voladuras de oleoductos y sin voladuras de torres eléctricas, esto es sin ataques a la población civil. Ah, no, que es que vamos a negociar, pero bajo el fuego. Porque recuerde, Montserrat, que es que las FARC, que al parecer son menos torpes que los plenipotenciarios del gobierno, dijeron, bueno, entonces hagamos un cese al fuego bilateral. Eso significaba que ellos seguían haciendo lo que les daba la gana, mientras el ejército quedaba resguardado en sus propios batallones y las FARC en el campo haciendo lo que les viniera en gana. Entonces, esa era una propuesta inaceptable. Dijeron, no, entonces vamos a seguir las conversaciones en medio de la guerra. A ver, ¿a qué están llamando guerra? ¿Están llamando guerra claro, a lo que está pasando en Tumaco, por ejemplo? Es que sobre eso vamos a hablar. Es terrorismo. Terrorismo. ¿Qué hacen los terroristas? Aterrorizan a la población. A mí me parece que cuando el presidente Juan Manuel Santos dice que la guerra no es contra la población civil, les está dando un estatus a las FARC que no tienen. Los terroristas cometen atentados y eso es lo que siempre han hecho las FARC. Cuando habla de guerra, bueno, yo no creo mucho en ese concepto. Eso es como si en España decimos que hay una guerra con ETA, es un grupo terrorista. A mí no me cabe la menor duda. Claro. Es un decir, es que le estoy haciendo la guerra a la ETA. No. Lo cierto es que con ETA no hay guerra, sino que hay represión, la que se necesite contra un grupo terrorista que amenaza y que golpea a la población civil. Lo mismo pasa en Colombia, exactamente lo mismo. Que eso se llama conflicto interno, técnicamente se llama conflicto interno, pero ojo, que el conflicto interno tiene sus reglas. El conflicto interno tiene que estar sometido a las leyes de Ginebra. Entonces usted dicho quiere... por Timochenko, doctor Londoño, ayer por Timochenko, ¿recuerda? Ahora ya empiezan a hablar de las reglas del protocolo de Ginebra, sí. De los protocolos de Ginebra, ¿no? Sí. Del artículo tercero común y de los artículos que son pertinentes para los conflictos internos. Bueno, entonces a cumplir, señor, a cumplir. ¿Y en qué tiene que cumplir? No puede atacar a la población civil. Las famosas retenciones de la gente de rehenes, la toma de rehenes está absolutamente prohibida. No puede haber actos que pongan en peligro la producción de la gente y el abastecimiento de la gente de los elementos esenciales para su subsistencia. ¿Quieren que apliquemos los protocolos de Ginebra? ¿Los aplicamos? Como ustedes los violan todos los días, pues entonces con ustedes no se puede adelantar una conversación sino dentro de las normas de los protocolos de Ginebra. Mientras ustedes sigan haciendo actos terroristas, son unos simples terroristas, no son actores en un conflicto interno. Pero pues la situación es esa, Montserrat.
Y la pregunta que nos ¿Y usted volvemos a hacer, qué cree que hay detrás de ese cambio de discurso del que presidente? no resiste la presión de la gente, no la resiste. El pueblo colombiano está indignado, exasperado, está que bota la tapa, como decimos coloquialmente. Y entonces Santos dice, ¿y ahora yo qué hago? ¿Ahora yo qué hago? Entonces viene a hacer estas propuestas o estas exigencias y las FARC, pues a no creerle. Pues, ¿qué le va a creer? ¿Qué le va a creer? Llevan 2 años y medio de esto mismo. 2 años y medio. Casi 3 años. De manera pues que la situación es esta y ya en un momento les estaremos hablando a ustedes de los últimos acontecimientos de sangre, de dolor, de amenaza contra la gente en las últimas horas. Solamente hablaremos de lo que ha pasado en las últimas horas. William Calderón. Doctor Londoño, buenos días Colombia. Gracias por invitarnos a sus hogares y a sus vehículos. Hoy es jueves, julio 31 del año 14. Son las 6:27. Mientras el presidente Juan Manuel Santos acude al Milagroso de Buga pidiéndole el beneficio de la paz, el narcoterrorismo le respondió de inmediato, volando la vía que comunica a Cali con el sur del país, en la propia carretera panamericana, en un puente ubicado en el kilómetro 47 entre Popayán y Cali. En Miranda, Cauca, víctima de un atentado con tatucos, muere una niña y dejan a su madre mal herida. En Arauca, asesinan 2 soldados cuando disfrutaban de su día de descanso. Cerca a Campos Rubiales, vuelan otra torre de energía y dejan pozos petroleros sin luz. Y Buenaventura... 70 pozos petroleros, William. 70. ¿Cómo le parece, doctor? Y Buenaventura, capital del TLC, continúa sin luz. 500,000 de habitantes en la oscuridad. Mientras tanto, el presidente Santos se alista para recibir al presidente Maduro. Hasta el Milagroso de Buga le dio la espalda. ¿Será que se dio cuenta? Le dio la espalda a Juanpa. Pero, doctor Londoño, que viva la paz. Qué horror. ¿Y cómo le parece pues la perspectiva? Vamos a recibir al sujeto que está pisoteando todos los derechos civiles en Venezuela. El mismo sujeto que tiene preso a Leopoldo López, sin ninguna posibilidad de un juicio que se parezca a un juicio y no a una retaliación política. Cuando tiene a María Corina Machado arraigada en Venezuela, no puede salir de Venezuela, porque es un peligro que recorra los caminos del mundo diciendo su verdad sobre lo que pasa en Venezuela. Ese es el sujeto al que vamos a recibir, con todos los honores. No, por Dios bendito. Ah, bueno. Estamos llevados y con el agua lejos. El primer depredador de los derechos humanos que hay en el continente es Nicolás Maduro con su equipo, con su gente, con los cubanos que golpean sin misericordia a los estudiantes. No se le olvide la historia de los estudiantes en Venezuela, William. Sí, señor. No se le olvide lo que le ha pasado a esos muchachos. ¿Cuántos de ellos han sido sacrificados? ¿Cuántos han sido golpeados brutalmente? ¿Cuántos de ellos se encuentran todavía presos por manifestarse? El delito de opinión existe en Venezuela. Mire usted que todo el que trata de manifestarse libremente tiene que sufrir los embates de esta bestia que es Nicolás Maduro. Entonces lo vamos a recibir aquí como un héroe. William, uno es capaz de entender a este presidente, a Juanpa, aunque nos lo suponíamos y por eso nos opusimos frontalmente a que fuera reelecto, pero pudo la mermelada, pudo la trampa, pudo las operaciones sucias de la registraduría del Estado Civil, todo eso pudo y lo reeligieron. Ahí lo tienen reelecto. Entonces, a ver ahora qué hacemos. Y mientras tanto,
la costa atlántica sufriendo la sequía que está sufriendo. Alguien dijo con mucha inteligencia a propósito de la sequía que lo mejor para la sequía es tomar las prevenciones adecuadas para contrarrestar sus efectos. ¿Qué se hizo en La Guajira en estos 4 años? Nada, absolutamente nada. Y sale esta señora ministra del Ambiente a decir que es que el presidente Uribe se equivocó haciendo la presa de Rancherías, porque esa presa estaba prevista, era para la agricultura y no para el agua de la gente. No puede ser esto. ¿Esa mujer es torpe o lo crea uno torpe? Yo creo que más lo primero que o que ambas cosas, ¿no? Es una persona torpe que cree que todos los colombianos somos tan torpes como ella. Por Dios. ¿Cómo le parece? No, Entonces no la culpa de la sequía en La Guajira es del presidente que construyó una gigantesca presa y donde está el agua, ahí está el agua almacenada. ¿Qué había que hacer con ella? Lo que no hizo un gobierno tan torpe como el de esa señora Sarmiento. Bueno, en fin, estas son pues las cosas que ocurren. Muertos por todas partes, niños asesinados. El padre de la niña de Arauca, de la niña de 3 años asesinada, dio unas declaraciones muy fuertes sobre el particular, pero ¿qué más se le puede pedir a un padre a quien le asesinan a su hijita de 3 años y dejan gravemente herida a su mamá? Estos salvajes son los que hay que conversar porque estamos bajo el fuego de la guerra. El fuego de la guerra es asesinando niños de 3 años o niños de 2 como el de Miranda Cauca. Por favor. Ave María.